a todos. Ok. Pues, ¿en qué compromisote me metió Luisa? Pero vamos a ver. Bueno, la plática, recordarán ustedes en los pósters, es Museo, Educación y Aprendizaje, elementos para su evaluación. Pero como Luisa es muy ansiosa, me pidió el título de la plática por ahí de octubre. Y bueno, yo pensaba armarla sobre estos temas, pero cuando la estaba preparando, me di cuenta que el nombre correcto o más acertado a lo que voy a presentar es cómo evaluar la función educativa de los museos. Como dice Luisa, eso va a tener que ver con el taller que vamos a tener a partir del día de mañana en esta semana. Y el cambio de título también lo hago porque hace unos cuantos días tuve la oportunidad de cachar en la televisión sorpresivamente una entrevista a directores de museos. Y uno de ellos afirmaba categóricamente que su museo no era educativo. No, mi museo para nada es educativo, lo niego rotundamente. Yo me quedé en shock después de haber preparado la plática y lo que yo quiero mostrarles a ustedes como línea conductora de esta plática es que al final pudiéramos discutir si el museo es o no educativo, cualquier museo del que se trate. Esa la dejaría yo como la pregunta para compartir con todos ustedes. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy con tanto título y tanto cambiadero? Primero voy a mostrarles los componentes del universo educativo en los museos que me van a permitir responder medianamente esta pregunta. Lo segundo es cómo haría yo la evaluación de esa función educativa, es decir, si mi museo la está cumpliendo o no, en términos de lo que yo propongo que es el universo educativo del museo. Y por último, me gustaría meterme, que ya es un tema más relacionado con el taller que vamos a abordar desde mañana, el papel que los visitantes juegan en este papel educativo y en la evaluación del papel educativo del museo. Para empezar, no se asusten, está horrible la imagen, la vamos a ir desglosando poco a poco, pero me interesa mucho presentárselas de manera global. Lo que yo voy a hacer es que voy a hablar de exposiciones, creo que esto es un poco lento. Bueno, voy a hablar de las exposiciones y de las actividades como los dos grandes componentes del discurso museístico, y dentro de las exposiciones voy a hablar de sus funciones y en particular me voy a referir a la función educativa. De la función educativa voy a hablar de las esferas de acción de esta función, es decir, de quiénes son los actores y en quién recae esta función educativa. Y luego voy a hablar de las dimensiones de esa función educativa, paso a paso, para pasar después a hablar de cómo puedo acercarme a evaluar si estoy cumpliendo como museo con esa función educativa o no. Quiero hacer hincapié en que, si bien estamos en un museo de ciencias y mucha de la investigación y de lo que yo voy a hablar procede de los museos y centros de ciencia, en realidad lo que yo voy a presentar aplica a los museos de arte, a los museos de historia, a los de arqueología y a los museos de ciencia, en particular a los interactivos y a todas las modalidades que ustedes puedan pensar de museos. Para empezar y poder entender un poco más este asunto educativo, quisiera hablar un poquitín de la evaluación de los museos y centros de ciencia. Aquí, cada quien va a tener a su autor favorito, que los divide en generaciones, que los divide por etapas, que los divide por épocas, y nosotros tenemos más o menos una clasificación que mezcla todas, desde los museos que tienen objetos como más parecidos a los gabinetes de descubrimiento, los museos que ya
acomodan sus colecciones en una cierta narrativa o historia, los museos que hacen demostraciones, los museos que se llaman interactivos, que se recargan mucho en la tecnología, los museos que se llaman hoy en día inmersivos, donde el visitante puede vivir toda una experiencia utilizando todos sus sentidos, y desde luego los museos virtuales, que tienen ciertos puntos absurdos, porque se pierde esa cosa del asistir a un lugar con un cierto ambiente, y donde la parte emocionante de ver objetos, por buena que sea la tecnología, se pierde. ¿Cómo han evolucionado los museos, sea la clasificación que sea la que usemos? En primer lugar, quiero hacer hincapié llevándolos hacia el plano educativo, que desde la segunda mitad del siglo XX, los museos se ponen de acuerdo en que lo más importante son los visitantes. Todos los que son nuevos y están haciendo tesis en esto me van a decir, pero pues, ¿qué está diciendo? Pues si eso es obvio. Pues no, porque antes de los años 50 del siglo pasado, el énfasis estaba puesto en los objetos o en las exhibiciones, no en los visitantes, que los visitantes entiendan lo que yo ponga. Y una obra que para mí es parteaguas es El Museo y sus visitantes de Eileen Hooper Hill, que nos empieza a hacer hincapié, es un libro de los años 90 del siglo pasado, nos empieza a hacer hincapié en cuán importantes son los visitantes y en la función educativa del museo. En un momento coincidente con estas fechas, mediados del siglo pasado, se veía a la educación en los museos. Si le preguntábamos a alguna persona versada en el tema, ¿qué es para ti la educación en los museos? La respuesta solía ser atender escuelas. Pero cuando surgen los museos de ciencia con gran auge en la última década del siglo pasado, los museos y centros de ciencia, empieza a haber una revolución que la misma Eileen Hooper Hill toma en cuenta sobre un cambio en la percepción de la educación en museos, porque ya no se están exhibiendo objetos, sino se están exhibiendo ideas construidas o plasmadas en exhibiciones. Y entonces aquí la percepción de la educación empieza a sufrir un cambio. Por otro lado, más o menos hacia los años 80, también del siglo pasado, surge un concepto muy importante que es el de museología crítica, que definitivamente considera a los visitantes, no a los objetos como en primer lugar, sino a sus visitantes. Y de ahí se deriva que los museos empiezan a trabajar el asunto de la interpretación. ¿Cómo hago yo como museo o quién me ayuda a que los visitantes entiendan, a que se dé un proceso de ida y vuelta? Y también aquí en México no se usa mucho, pero surge sobre todo en los países anglosajones el término que se llama defensor de las audiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir un personaje que esté presente desde que se plantea la exhibición, se pone en marcha, etcétera, que esté representando a las audiencias y le esté diciendo a los sabios del museo, eso no te lo entiende la gente, hazle el discurso más apropiado, etcétera. Y el gran hito es que a finales de los 70, la definición del ICOM, esa definición larguísima que todo mundo pone en su tesis, que todos ponemos en nuestra tesis, museo es el lugar tal y tal y tal, acepta el ICOM ponerle el término y es un sitio de educación. Y para mí representa la revolución en el mundo de los museos. Bueno, volviendo a nuestro planota, vamos a hablar de exposiciones y de actividades que son los componentes básicos donde yo puedo decir que el museo es educativo. No voy a hablar de las actividades porque aquí es una tesista de doctorado que está por recibirse, que hizo su tesis sobre eso y la verdad me da pena. Entonces solo voy a hablar de exhibiciones. ¿Qué se ha visto en las exhibiciones con el tiempo? Que las exhibiciones
que son exitosas cuentan una historia, generan una narrativa. Pero, oh sorpresa, el visitante cuando lee, sigue o capta esa narrativa, a su vez se hace su propia narrativa que viene de sus vivencias, sus intereses y sus conocimientos. Y entonces se da una especie de choque de narrativas. Un choque amistoso muchas veces, pero es un choque muy enriquecedor. Y entonces se habla de una exhibición exitosa, aquella que el público la capta. Hola, Agustín. Que la capta. Ahí podemos decir que ya tenemos Palomita como museo en nuestra relación con el visitante y en nuestra función educativa. Es captado lo que le estamos contando al visitante. Por otro lado, la exhibición no solamente es exitosa, sino memorable, cuando su narrativa me resuena en mi visitante, en un rinconcito de mi corazón, de mi cerebro, de mi vida, de mi historia. Y eso es memorable. Cuando a uno le preguntan, ¿qué recuerdas de tal museo? Y uno dice, recuerdo el jarrón como el que estaba en casa de mi tía, me hizo clic, fue memorable. Para otro visitante puede ser otro objeto, otra experiencia. Pero eso nunca se va a olvidar, va a quedar en la memoria. Y a veces podemos buscar más que todo que sea exitosa, que sea memorable. Y muchos autores coinciden en cómo hacer memorable una exposición. Entre otras cosas, con el uso de la nostalgia. Cuando nosotros vamos a un museo y recordamos y revivimos el pasado, esa nostalgia que se genera, ese recuerdo del pasado, nos hace que la exhibición pueda ser memorable. Y vuelvo a lo mismo, ver el cuarto de una quinceañera de los años 60 puede ser muy emocionante para Luisa y para mí, perdón Luisa, y regresarnos a nuestras memorias, a la música que se oía a toda una vida, y eso puede resultar memorable. A lo mejor para un chavo más joven, ¿no? Pero hay otras cosas que lo hacen memorable. Y entonces, las experiencias memorables dependen de cómo el objeto se relaciona con el espectador, lo cual se llama resonancia. Es decir, se busca que una exposición sea memorable a través de la resonancia. Ejemplo, en esta exposición que está en el Ontario Science Center, se le hace ver al visitante que la diferencia genética entre distintos colores de humano, porque es una exposición sobre racismo, es la que menos imagina uno. Son más parecidos genéticamente estos dos individuos que con como la mayoría de los visitantes piensan. Y eso hace resonancia. Eso mueve y está evaluado a una concepción diferente de las diferencias entre grupos humanos. Por otro lado, otra cosa que nos hace memorables las exposiciones es que nos maravillen. Y eso los que trabajan en museos lo saben. Hay objetos que nos maravillan por su estética, por su funcionamiento, por sus cualidades. Esta es una exhibición que para mucha gente resulta memorable porque presenta los puntos de acupuntura y cómo son los canales de acupuntura. En Canadá mucha gente utiliza la acupuntura. Entonces, cuando entienden en qué consiste que le piquen uno por acá o por allá y cómo se va la corriente, pues resulta memorable y la gente entiende un poco cómo ocurre el proceso. Bueno, como ya lo anuncié, no voy a hablar de actividades, pero no se les olvide que los componentes educativos del museo son exposiciones y actividades. Vamos a hablar ahora un poco más de las exposiciones. La función de las exposiciones es obviamente social, comunicar algo y desde luego educar. Eso no lo afirmo yo, lo afirman varios autores, pero vamos a tratar de comprobar si eso es cierto. Vámonos, claro, yo lo estoy separando para fines didácticos, pero en realidad estas funciones están totalmente unidas en una exhibición. Vámonos a las acciones educativas. Para empezar, quisiera decirles qué se considera educación en museos. Como les decía, hacia finales de los 70 del siglo pasado, el ICOM introduce el término educación como una de las funciones sustantivas de los museos.
Sin embargo, una vez introducido ese término, las interpretaciones de educación pues han sido muy diversas, como tantos museos leen esta definición. Pero en general se puede uno referir a exhibiciones que por un lado diviertan, atraigan, involucren, lo que se llama lúdico en la literatura, y que además tenga un aspecto cognitivo de un acompañamiento de conocimientos, ideas nuevas propuestas. Hoy no existe museo, aunque lo diga de dientes para afuera y no lo tenga claro, no existe museo que no se llame educativo. Por tanto, sorprende tanto la afirmación de la que les hablaba al principio. Entonces, vamos a hablar ahora de que las exhibiciones educativas o las exposiciones educativas, que son un conjunto de exhibiciones, pueden verse desde sus esferas de acción, desde sus dimensiones y desde el registro de que eso esté sucediendo. Esferas de acción me refiero a quiénes son los encargados o encargadas de poner en efecto ese papel educativo del museo. Ya se empezarán a sospechar quiénes son, y aquí hay muchos representantes de ese grupo. En cuanto a las dimensiones, me voy a referir a qué y cómo se le hace para que esas exhibiciones sean educativas, y en el registro me voy a referir a la evaluación específicamente. En cuanto a las esferas de acción, obviamente que nuestros primeros personajes son los guías. Son los educadores. Estoy llamando a todos los que intervienen en las esferas de acción, los estoy llamando educadores de museos. Son los que construyen el engranaje del sistema interpretativo. ¿Qué quiere decir esto? Los guías son el personaje esencial para compartir lo que el museo quiere comunicar y con lo que el museo quiere educar entre el público y su discurso. En todos los museos, los guías son imprescindibles, como ustedes lo saben, por esta labor tan importante que hacen. Y además, con esta labor de interpretación, los guías refuerzan lo que estamos tratando de comunicar y hacen la negociación de los contenidos con los visitantes, cuando los involucran de manera más personal y los enfrentan a lo que el museo está exhibiendo. La siguiente esfera de acción son las estrategias educativas, que están basadas en la museología crítica en los museos actuales. Como les decía, de manera muy resumida, la museología crítica es considerar a los visitantes como eje central, como objeto principal y como receptor básico del museo. Este término surge hacia 1980. No confundir con la nueva museología. Hay autores que dicen que es lo mismo la nueva museología que la museología crítica. La nueva museología empieza a plantear, y es más antigua, es de los años 50 del siglo pasado, empieza a plantear la consideración de los visitantes. Pero la museología crítica más bien, los considera desde luego, pero más bien considera a los visitantes como participantes en espacios de diálogo, conflicto, tradición, contradicción, resistencia y transformación social. O sea, tiene una mirada del visitante más antropológica y más pedagógica. Claro, de manera muy resumida decimos así, la museología crítica considera a los visitantes, pero los considera en esta arena con todas estas funciones, ¿sí? En ocasiones, en muchos museos que tienen tan puesta esta camiseta educativa, son más importantes las actividades porque es donde más se pueden poner en juego las esferas de acción que en los propios equipos. Y esto también es lógico, sobre todo en los museos de ciencia, donde cuesta tanto trabajo volver a construir equipos, renovarlos, etc. Y entonces completamos las exhibiciones para ponerlas al día, para hacerlas más accesibles, etc., con actividades. Pero el caso es que las estrategias educativas nos han revolucionado a los museos, nos han cambiado la jugada, nos han puesto en otra dinámica, contra la dinámica cómoda de los museos de antes de la mitad del siglo pasado, de ahí exhibimos y a ver quién venga,
con su plumero incluso para que sacuda las vitrinas, ¿sí? Bueno, la siguiente esfera de acción son los servicios educativos o departamentos educativos para algunos museos, donde, entre otras cosas, se coordina la formación y lo que van a hacer los guías. Y lo ideal es que sea el corazón del museo, donde se articulan todos los profesionistas del museo. Es como la aduana del museo, por ahí deberíamos de pasar todos, no ser nada más una oficina que hace actividades y que recibe a las escuelas. Es como el punto de control del museo. Es importantísimo, o son importantísimos los servicios educativos porque definen las modalidades, los programas del público, acuerdan con las escuelas, diseñan actividades, pero sobre todo ponen en combinación a todos los profesionales del museo. Sobre todo, si sus componentes de esta oficina se asumen, como les decía yo, defensores del público, representantes del público, en la creación de nuevas exposiciones, en la puesta en escena, en las visitas guiadas y en todo lo que hace el museo. Y ahí viene un término que no es mío, es de Silvia Alderocchi, se usa en Universum, que es la curaduría educativa, que hay que entenderla bien en qué consiste. Son los personajes que están incluidos desde el inicio de las exposiciones. Se la conocen de pe a pa, ahora sí que desde que era chiquitita, y la manejan. Y su participación debiera ser muy importante en la toma de cualquier decisión que haga el museo. El curador educativo es el que ve al público, está al frente, sabe cómo funciona, conoce la temática, vio eso desde que nació y es quien tiene la voz prioritaria para representar a los visitantes. Sin embargo, no saquen un Kleenex, es un área poco comprendida, ¿sí? Y a veces en disputa, ¿quién va a hacer lo que hacen los curadores educativos? Se llamen como se llamen, su función es esencial. Y entonces, en todas estas esferas de acción que les fui platicando, los servicios educativos, los guías, etcétera, hay personajes archiimportantes que son los educadores de museos. ¿Qué profesión tienen? Pues de todas. Pueden ser diseñadores, pedagogos, sociólogos, todo mundo cabe aquí, si tiene puesta esa camiseta de la educación en el museo. Intervienen en toditititito, por eso es tan importante la función de los servicios educativos. Desde cómo le vamos a dar la bienvenida a los visitantes, cómo vamos a hacer accesible el museo, tanto física como intelectualmente, cómo voy a hacer que el museo sea inclusivo para todos los visitantes, defender los derechos de los visitantes y, entre otras cosas, escribir los textos. Los educadores de museos deberían ser los que escriban los textos, no los expertos. Pero bueno, tendremos que dar esa pelea. Por tanto, si yo hago un organigrama del museo, casi al lado del director, no abajo, pondría educadores del museo. Pero bueno, eso me puede costar la chamba, entonces hagan como que no lo dije. ¿Cuál es la principal función de los educadores? Finalmente, al hacerlo accesible para todos, dar la bienvenida, facilitar la interpretación de lo que el museo quiere comunicar, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo que me encanta. Ese museo es la exposición de pisapapeles que está en el Museo Nacional de Chicago. Y bueno, pues hay unos, a quien le gusten los pisapapeles, no solo para pisar papeles, sino para aventarlos, pues está bonita, está estética. A mí sí me gusta el cristal de Murano, y pues se pasa uno un rato bonito. Esta pieza a mí me encantó. Y pues sí, la gente pasaba con cara de, pues, está bonito, como decimos en México, está mono, ¿no? Que quiere decir todo. Y entonces se les ocurrió a los educadores del museo poner un letrerito que dice, ¿cuál de estas piezas crees que es la más valiosa y cuál crees que es la que más trabajo costó elaborar?
la visita de media hora promedio empezó a pasar de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque con esa inteligente pregunta generada por los educadores del museo, pues la gente se tomaba un poquito más de tiempo en ir comparando los objetos. Entonces, si no los convenzo con esto del papel que tienen los educadores, por lo menos para que la gente pase más tiempo se hable de la comodidad, de la accesibilidad, etcétera, mucho tienen que hacer estos personajes. Bueno, vamos a hablar ahora de las dimensiones. Las dimensiones de la exposición son la dimensión expositiva, donde se conjuntan las ideas y los objetos. O sea, ya estamos hablando de las dimensiones, me refiero, antes hablé de los personajes, de quién hace educativo el museo. Ahora estoy hablando de con qué y cómo. Entonces estamos hablando de las ideas y de los objetos básicas en un museo, para que sea museo. La dimensión expositiva requiere, y por eso son tan importantes los educadores, crear experiencias fluidas. No sé si todos han leído a Mijail Csikszentmihalyi. Mijail Csikszentmihalyi, desde hace muchísimo tiempo, y se vendió sus ideas por todo el mundo, propone que en los museos deben ocurrir unas experiencias que llama fluidas. ¿En qué consisten? En motivar al visitante, dejarlo picado, ofrecerle retos, como las preguntas que les mencionaba, pero retos que estén de acuerdo a su inteligencia, no cosas demasiado simples, pero tampoco demasiado complejas, que no puedan abordar o que se sientan frustrados por no poderlas hacer. Entonces, la dimensión expositiva busca, entre otras cosas, generar experiencias fluidas. Y los educadores que intervienen en ellas tienen la necesidad de también saber un poco de espacios, de manejo, de ambientes. Estas son 2 exposiciones donde seguramente intervinieron los educadores. Es una exposición sobre la guerra en Ottawa, donde el público se mete a las trincheras y vive eso. O sea, imagínense la capacidad y la creatividad de los diseñadores que trabajaron junto con los educadores, o esta exposición que muestra diferentes partes del mundo. Otra de las dimensiones es la dimensión sociocultural, es decir, el contacto directo con el público. Se refiere a que el educador del museo en la dimensión sociocultural tiene que estar siempre presente, en piso, junto a los visitantes, viendo lo que hacen, cómo se mueven, qué dicen, tomando notas. Esta es la relación más cercana con los visitantes. Y involucra verlos, seguirlos y hasta conversar con ellos. Y tenemos la dimensión contextual. Este es el famosísimo modelo de John Falk y su esposa Lynn Durkin, que nos dice que la llamada experiencia interactiva no es otra cosa, sino la conjunción del contexto físico con el que se va a topar el visitante, el contexto social con quien viene y el contexto personal. Para algunos otros autores, la realidad es que el contexto es muy importante, sí, porque el contexto, como lo propone John Falk en el modelito que les acabo de presentar, es lo que el visitante puede hacer en el museo. Pero en realidad, para muchos, y aquí es donde entra más fuerte el concepto de visitante, es dónde están las actitudes y las emociones, es decir, ¿qué quiere hacer el visitante en ese espacio museográfico? Y qué conocimientos y destrezas trae ya que definen qué es capaz de hacer. Para muchos autores, el contexto se convierte en qué puede hacer allí el visitante, pero las emociones nos dicen qué quiere hacer, a qué lo motiva lo que le estoy exhibiendo y qué es capaz de hacer. Y eso me define lo que el visitante hace en el museo. Ese es el corazón de mi actividad educativa, lo que el visitante hace en el museo, de acuerdo a lo que es capaz de hacer, a lo que quiere hacer y a lo que yo le
permito que haga en los límites que me da mi exposición y mis actividades. Pero la parte más importante, perdón, de las dimensiones es la dimensión conceptual, donde se da esa negociación de significados de la que les hablaba. Y donde aquí ya no me pueden quitar al visitante. El visitante se convierte en la parte central. ¿Y qué es lo más importante? La experiencia que va a vivir el visitante, que se traduce en un fenómeno que está en la literatura, aunque no nos guste el nombre, que es feísimo, que es aprendizaje informal. Es lo que el visitante se lleva de manera personal por esa experiencia. El aprendizaje informal del visitante A puede ser llevarse la tabla periódica de memoria. El aprendizaje informal del visitante B puede ser qué impresión cuando vi tal cosa. Y el del visitante C puede ser una cosa totalmente diferente. Eso se llama aprendizaje formal. Y eso, el aprendizaje informal cae dentro de la definición de educación. Así que no me vengan con que mi museo no es educativo. Sea de lo que sea mi museo, voy a provocar una experiencia en el visitante que depende de sus motivaciones, sus intereses, sus antecedentes. Y es una experiencia personal. Por eso mi visitante es único e irrepetible, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo lograr ese aprendizaje informal? ¿Cómo lo puedo mejorar, transformar, enriquecer? Pues a través del proceso de creación de significados, es decir, con esta negociación de significados entre el museo y el visitante, que como dicen los maestros de secundaria, que se da mucho en gracias a los guías, ¿sí? A los guías. A una exposición súper bien hecha, ¿no? Es decir, crear una historia donde no importa tanto si es verídico, si es súper exacto, si está con todos los cánones, sino el significado que me genere. Porque además, aunque yo me muera en la línea por poner una exposición súper verídica, poniendo todos los elementos que estén a mi alcance y conocimientos y haciéndome un equipo de los sabios de Oriente, finalmente, ¿qué le va a resonar a cada visitante en su aprendizaje informal? Va a ser totalmente diferente. Por eso, vuelvo a mi aspecto inicial, la narrativa se vuelve súper básica. Porque en la medida que yo cuente una buena historia que jale, que cree memorias, voy a lograr un aprendizaje. Como breviario cultural, se le llama transposición expositiva a cómo creo un concepto, cómo trabajo un concepto, para volverlo museable. O sea, cualquier concepto, cualquier tema que yo quiera exhibir, lo vuelvo museable a través de un proceso que se llama transposición expositiva. Como un símil, los que sean pedagogos aquí, con la transposición didáctica, que no me voy a detener a explicar porque me quemo. Pero, ¿cómo puedo lograr la transposición expositiva? Utilizando lo que se llaman metáforas museográficas. Es decir, cómo manipulo lo que estoy exhibiendo para crear esa ida y vuelta de significados que se me van a quedar, ojalá de forma memorable. Ay, perdón, no les expliqué. Esta es una exhibición de cómo se pudieron haber sentido los esclavos que llegaban a Estados Unidos cuando empezó, después de la independencia, en una cámara de confinamiento. Yo no me atreví a entrar porque tengo claustrofobia. Karina entró y me relata que empezó a sentir que le jalaban la bolsa y no, es que las paredes empezaban a cerrar. Pidió auxilio, nadie le hizo caso y por eso se vino a trabajar a la DGDC. ¿No es cierto? Bueno. Volvamos a las metáforas museográficas y a la creación de significados. No solo crean percepciones y significados, lo más importante de utilizar una metáfora museográfica es emocionar, involucrar, hacer que afloren los sentimientos. Porque la creación de significados, cuando vamos a una exposición, nos permiten 3 acciones por lo menos.
confirmar una teoría, o ver si contradicen lo que yo pienso, si la exhibición contradice lo que yo pienso de X o Y tema, o ampliar o enriquecer una idea. No me entendieron nada, les voy a poner un ejemplo. En esta exposición sobre la moda que puso Dior, yo no quería ir, pero me llevaron. Bueno, yo me imaginaba cuando veo películas de época de esas que usan un corsé y una faldota, que la arrastran, que va la muchacha y se pisa la falda y pasa por una calle toda lodosa. Yo decía, ¿cómo le hacen con tantos metros de tela para cambiarse? Presuponiendo que se cambien, ¿no? Y allí aprendí, confirmé, que yo me sospechaba que lo que se cambian es la falda, pero no el corpiño. Y en la exposición lo muestra. Confirmé una teoría. Las contradicen. Yo me imaginaba que, por ejemplo, el cierre de cremallera pues existía desde la más remota antigüedad y no. O sea, la gente la vestían, la amarraban, la cosían, y después surgieron los botones, esos vestidos de 90 botones. Bueno, allí me contradijo porque yo me sorprendí mucho de ver qué es tan reciente el cierre de cremallera. Y además enriquecí ideas en esta exposición porque no me imaginaba cómo pegaban los vestidos, cómo los lavaban, cómo los teñían. Y bueno, es un tema, si quieren ustedes, de vanidades, pero pues a mí me confirmó, me rebatió cosas y ya no se me va a olvidar. Y cuando platico con mis amigas del cierre de la última moda del vestido, les digo, pero ustedes no saben que el cierre es más reciente de lo que piensan, y entonces me creo muy. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos las esferas de acción, que es quien pone en acción lo educativo, las dimensiones de los museos, o sea, cómo se hace para poner lo educativo en escena. Y ahora vamos a hablar de lo prometido en el título de la exposición, que es la evaluación. Desde luego, hablar de metodologías para evaluar todo esto, pues es tema de otra plática. Hay 1000 metodologías, podemos hablarlas otro día. Lo que sí quisiera decirles es que por lo menos una parte muy importante es considerar que se puede hacer por etapas. Se puede hacer desde antes que haga la exposición, en la planeación, que se llama evaluación previa. Se puede hacer cuando ya estoy construyendo mis equipos y mis exposiciones, que se llama formativa, que es súper importante porque allí me dice si voy bien o me regreso. Y la sumativa, una vez que ya está terminada, y si tengo mucho dinero y muchos patrocinadores, pues a lo mejor puedo hacer la correctiva. Eso es una consideración. Puedo hacer evaluación de la función educativa del museo en distintas etapas. ¿Cómo la podría hacer en la evaluación previa? Pues viendo qué saben mis futuros visitantes. Otra forma de hacerlo es a través de lo que se llama estudios de visitantes, donde yo puedo analizar cómo está mi diseño, cómo están mis programas, cómo funcionan mis servicios generales, cómo funcionan mi atención al visitante. Todo esto queda englobado, y cómo estoy captando al público, atrayéndolo. Todo esto forma parte de los llamados estudios de visitantes. Esta es otra forma de entrarle con numeritos cualitativos o cuantitativos a saber qué está pasando con esto. Y esto es un reflejo de qué tan educativo es mi museo. Pero el punto más importante para aproximarme con más exactitud a si mi museo está cumpliendo con estos cánones es a partir de la evaluación por variables. Puedo evaluar variables de visitante, súper importantes las demográficas, quién viene, de dónde viene, de qué edades, de qué profesiones, con qué escolaridad. Las variables del contexto físico, como el diseño, la accesibilidad, etcétera. Algunas psicosociales, pero las variables más importantes son las de la interacción, porque esas me están reflejando de manera más directa el valor educativo de mi museo.
es decir, el comportamiento durante la visita. Si tengo el método para ver qué se llevó cada visitante como aprendizaje informal, el que lo pueda medir se gana el premio Nobel de museología. Cuál es el cambio de actitudes, qué se lleva, qué no se lleva, porque en las exposiciones de corte didáctico se vale evaluar qué aprendió, no es pecado. Si yo la estoy haciendo para eso, a lo mejor hago una exposición de cómo cuidarte del coronavirus. Pues quiero que la gente sepa cómo cuidarse del coronavirus, ¿sí? Bueno, esto es todo el panorama que recorrimos. Pero se acuerdan que a partir de la construcción de significados y del aprendizaje informal, les decía yo que el visitante se vuelve el punto medular. Y entonces, el visitante es el corazón de la función educativa del museo. En el taller de mañana vamos a usar como sistema de evaluación y de generación de exposiciones 3 modalidades, un modelo canadiense que se llama iPop, que lo que expresa es que hay preferencia de los visitantes más o menos por ideas, por mostrarle ideas, por mostrarle historias humanas, por mostrarle objetos, por ver objetos, perdón, o por tener interacción física. Lo vamos a desglosar mañana, lo vamos a aplicar mañana. Esto nos da la oportunidad de ser más incluyentes con una gran variedad de visitantes. La otra que vamos a aplicar son los estilos de aprendizaje en museos, haciendo una clasificación de visitantes en los que prefieren sentir y reflexionar, que se llaman visitantes imaginativos, los que prefieren mirar o observar, pero hacer conceptualizaciones abstractas que se llaman analíticos, los que prefieren hacer esta conceptualización abstracta, pero luego manos a la obra, y los que prefieren manos a la obra, pero luego razonarlo. Hay miles de formas de considerar a los visitantes, pero son tantos y tantas variedades que nosotros nos estamos abocando a algunos modelos que nos tipifican con sus asegúnes a los visitantes. Esto, la utilidad que tiene es que nos permite ser un poco más incluyentes, por lo menos desde el punto de vista intelectual. Y la tercera opción que vamos a explorar es la famosa propuesta de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, que han sido muy exitosas, sobre todo en los museos infantiles, tratando de dar cabida a habilidades diferentes, en particular de los niños, la música, la matemática, la lingüística, etc. Bueno, esto que les presenté hoy lo trabajamos parcialmente en algunos espacios del museo, pero pues no es mío, es el resumen por lo menos de 8 libros, 2 básicos de Ellen Hooper, que es el museo y sus visitantes, y el papel educativo del museo, todos en la biblioteca de aquí, 2 el libro de aprendizaje en el museo de George Hein y el libro de Eloísa Pérez Santos, los que se sonríen de lado es porque ya los leyeron. Me gusta la propuesta de Silvia Alderocchi, aunque es demasiado poética para mi gusto, pero de ella me fusilé lo de curadores educativos. Y desde luego el artículo de Elaine Reynoso que está aquí, que se dio como base para la plática de hoy. Y bueno, yo nada más la cerraría diciendo, ¿nos atreveríamos a decir que nuestros museos no son educativos? Si me dicen que sí, pues me voy ya y ya se suspende la sesión, pero si me dicen que no, pasamos a las preguntas. Gracias. Gracias.